Muy buenos días, qué bueno estar con ustedes hoy reiniciando nuevamente nuestra reunión presencial. Desde este día vamos a tener las dos modalidades, la modalidad presencial y la modalidad virtual. Así que bienvenidos todos los que están aquí en la comunidad cristiana de crecimiento integral, en su sede, y también bienvenidos aquellos que están en sus hogares. Nos alegra muchísimo poder llegar hasta su casa con la palabra de Dios. Les invito a disponerse, a ubicarse, a tomar la palabra del Señor y a que tengamos un tiempo de mucha bendición. A partir de hoy, confiando en el Señor y rogando a Dios que cada día este tema de la pandemia vaya siendo reducido hasta la mínima expresión, hasta cuando ya no exista más pandemia, que el Señor nos ayude. Muchas familias han sido afectadas y ya rogamos al Señor que podamos reactivar la vida y reactivar también las actividades presenciales en nuestra comunidad. Entonces, todos bienvenidos. Y si usted considera que estos videos de las reuniones, de las enseñanzas, bendicen su vida, también bendiga a otro. Hoy es muy fácil invitar a las personas a la iglesia. Es darles un link para que se conecten con nosotros, para que vean un mensaje que a usted lo ha bendecido y que también puede ayudar y fortalecer a una persona. Muchas gracias por su compromiso, por su apoyo, por el compromiso económico de todos los que estamos aquí. Entre todos vamos a sacar nuestra comunidad adelante. Es nuestra comunidad y la vamos a sacar adelante. Ha sido un año difícil en todos los aspectos y el aspecto económico también. Por eso les agradezco que podamos comprometernos todos y entre todos vamos a hacer la obra del Señor. Quiero invitarles a disponernos para escuchar la buena noticia de Dios, que así es el título de la enseñanza en esta mañana, la buena noticia de Dios. Y para ello vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículos desde el 12 en adelante. Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículos del 12 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Usualmente estoy leyendo en la versión Dios habla hoy, pero en la versión que usted tenga, amén, es la misma palabra, a veces con unas palabras, unos sinónimos del texto, pero realmente es la misma palabra para todos. Dice así: después de esto, el Espíritu llevó a Jesús al desierto. Allí estuvo 40 días, viviendo entre las fieras y siendo puesto a prueba por Satanás, y los ángeles le servían. Después que metieron a Juan en la cárcel, Jesús fue a Galilea a anunciar las buenas noticias de parte de Dios. Decía: ya se cumplió el plazo señalado y el reino de Dios está cerca. Vuélvanse a Dios y acepten con fe sus buenas noticias. Quiero invitarles a que oremos un segundo y le pidamos al Espíritu Santo de Dios que nos hable a través de su palabra. Señor, en esta mañana que nos regalas, emocionados porque hoy tenemos nuestros dos modos de adorarte, un modo presencial aquí en la comunidad y un modo virtual, nuestros hermanos que están en sus casas. Nos presentamos ante ti y te rogamos que tu palabra sea palabra para nosotros en esta mañana. Que tu palabra nos hable, nos desafíe, nos llene de ti, Señor. Te lo rogamos. Amén y amén. Bueno, acabamos de leer uno de los pasajes del Evangelio de Marcos. Marcos es el evangelista más antiguo, por decirlo de alguna manera, es el que escribió primero antes que Mateo, que Lucas y que Juan, el evangelista Marcos. Para los estudiosos y exégetas es un evangelio muy importante porque los otros evangelios, por lo menos Mateo y Lucas, tomaron de él para escribir lo que escribieron. Y aquí Marcos nos está hablando del comienzo de la vida pública del Señor Jesucristo. Sí, este es el comienzo.
Se nos dice que estuvo 40 días en el desierto, que durante este tiempo fue tentado por Satanás, que le tentó en diferentes momentos, que también se vive la pasión o el inicio del anuncio de la predicación de la buena nueva a través de Jesucristo y la prisión de Juan el Bautista. Mire, tan pocos versículos, cuántas cosas hay allí, cuántas cosas. Y nos damos cuenta cómo el Señor Jesucristo se va abriendo camino y nos va hablando de la buena noticia. Lo primero que nos narra el escritor bíblico es que el Señor Jesucristo fue un ser humano como todos. Y cuando digo como todos, es que tuvo que enfrentarse a las pruebas, tuvo que enfrentarse a las tentaciones, al sufrimiento. Los 40 días que estuvo en el desierto no fue sencillo. El evangelista, según San Mateo, nos detalla un poco la tentación de Jesús por Satanás. Y nos dice que básicamente fue tentado en 3 áreas. La primera de ellas fue la tentación del pan. Haz que estas piedras se conviertan en pan. ¿Sí? Como pan sin Dios. La segunda tentación a la que el Señor se enfrentó fue la tentación del prestigio. ¿Sí? Si tú te lanzas desde este lugar, Dios va a enviar a sus ángeles y ellos te van a cuidar para que tu pie no tropiece en piedra. Y la tercera tentación es la tentación del poder. Si tú postrado me adorares, dijo Satanás, todos los reinos de esta tierra van a ser tuyos. 3 tentaciones que el pueblo de Israel en el desierto, allá en el Antiguo Testamento, mientras iban en la travesía, cuando salieron de Egipto, en las 3 tentaciones fracasaron. Se quejaron por el pan, se quejaron, quisieron manipular a Dios y que Dios hiciera lo que ellos querían, y quisieron el poder también. Pues en donde el pueblo de Israel fracasó, Jesús triunfó, pero fue un ser humano común y corriente, como nosotros, dado a las tentaciones, dado a la fragilidad, dado a las pruebas. Y eso nos deja una esperanza muy grande, porque el escritor de la carta a los Hebreos dice que no tenemos un sumo sacerdote en el cielo que no se compadezca de nosotros, pues tenemos uno que fue tentado en todo y por todo. Por eso nos entiende. A veces la persona que está ahí al lado de nosotros ni siquiera nos va a poder entender, porque hemos sido tentados o nuestras pruebas han sido en un área y esa persona no ha vivido eso. Mientras Jesús, el Hijo de Dios, sí ha sido tentado en todo y por todo. Y por eso nos puede comprender. Luego se nos dice que en el versículo número 12 y 13, que después de haber sido llevado al desierto y estar 40 días, allí en ese espacio metieron a Juan en la cárcel, a Juan el Bautista. Una noticia bastante difícil, una noticia bastante dolorosa. Y Juan el Bautista va a dar a la cárcel, pero aquí hay algo muy interesante. En vez de desanimar a Jesús, las malas noticias de que Herodes estaba persiguiendo a Juan y que probablemente lo iba a perseguir a él, esta mala noticia lo que hace en Jesús es decirle que el tiempo ha llegado de predicar la buena nueva, de compartir las buenas nuevas de salvación. Y a pesar de su difícil momento, Jesús se lanza y va a Galilea para iniciar el compartir esa buena nueva. Este Señor Jesucristo sí que nos enseña, aún en tiempos difíciles. Podríamos estar pensando nosotros que en estos tiempos de crisis, de dificultad, de problemas, de angustias como los que estamos viviendo, claramente, son tiempos como para quedarnos callados. Son tiempos como para que nuestra fe se aminore y no desarrollar lo que Dios ha querido que desarrollemos. Pues Jesús no, Jesús hace todo lo contrario. En el momento de dificultad, de persecución,
donde Juan el Bautista fue a dar a la cárcel, es el momento en que Jesús siente que ha llegado su tiempo de predicar la buena nueva de Dios. Lo que nos enseña a nosotros es que aún en este tiempo de escasez, de dificultades, de desempleo, de crisis, donde la incertidumbre galopa en el mundo entero, no solamente para nosotros como colombianos, sino en el mundo entero la incertidumbre galopa, donde empiezan a aparecer las vacunas y no sabemos si van a funcionar, va a tenerse éxito la propagación pues de la vacuna, y hay mucha incertidumbre esperando que se nos solucione el problema. Aún en esos tiempos de incertidumbre es un buen tiempo para hablar de la buena noticia de Dios. No te olvides de eso. Puedes estar pasando por el peor de los días. El peor de los días aún es un buen día para hablar de la buena noticia. ¿En qué consiste la buena noticia que el Señor va a desarrollar y va a comentarle a todo su pueblo? Pues allí la tenemos. La buena noticia del Señor está en el versículo 15. Dice, primero, ya se cumplió el plazo señalado. Jesús identifica que ha llegado el momento de hablar de esa buena noticia. Algunos otros grupos en Israel consideraban que todavía no era el tiempo de hablar de la buena noticia. Ellos pensaban, por ejemplo, los fariseos decían que el reino de Dios iba a llegar cuando todo mundo cumpliera la ley. Todavía no habría llegado el reino de Dios. Los esenios pensaban que el reino de Dios iba a llegar cuando todo mundo fuera puro. Los celotes pensaban que el reino de Dios iba a llegar cuando todos estuviesen dominados por el pueblo de Israel. Pero Jesús piensa distinto. No piensa como los fariseos, ni como los esenios, ni como los celotes. Jesús trae una revolucionaria manera de pensar, y es decirnos: el tiempo del reino de Dios ha llegado. Este es el tiempo del reino de Dios. Qué diferencia, ¿no? Entonces el Señor ya nos habla. Primero, el plazo ha llegado. Luego, en segundo lugar, dice: el reino de Dios está cerca. Y esa era la expectativa más grande que podía tenerse. El reino de Dios ha llegado a la tierra. Está cerca, dijo Jesús. Más adelante va a decir: ha llegado. ¿Y qué es el reino de Dios? Un reino donde es el Señor quien gobierna, donde la injusticia se vuelve justicia, donde la maldad se acaba. El profeta Isaías nos hablaría diciendo que en ese reino, haciendo una metáfora, decía él que el niño jugará en el nido de la víbora y no va a pasar nada, que el león va a jugar con el cordero y no va a pasar nada, va a haber un juego. Y ese es el reino de Dios. El Señor nos está diciendo que ha llegado ese reino, una perspectiva diferente de ver la vida, no como se ve, en medio de la violencia, en medio de la muerte, de la destrucción, del aprovechamiento de aquellos que adquieren el poder en vez de servir al pueblo. Pues el reino de Dios es algo diferente. Y como el reino de Dios no excluye a nadie, todos son invitados al reino de Dios, ahora el Señor nos dice que lo acojamos. ¿Y qué es acoger la buena noticia de Dios? Bueno, acoger la buena noticia de Dios es algo que tiene dos partes. La primera es: vuélvanse a Dios, conviértanse, cambien de manera de vivir y de pensar. Eso es volvernos a Dios. Encontrarnos con el Señor Jesucristo es lo más importante que nos puede pasar. Disfrutar del reino de Dios es lo más importante que nos puede pasar. Pero así como Él nos lo ofrece sin discriminación alguna, nosotros debemos aceptarlo, transformando nuestra vida, convirtiéndonos. Para ese tiempo de Jesús había tanta injusticia, había tanta maldad.
que el Señor nos invita a que eso cambie, a que no se unan con la levadura de los fariseos y de los escribas, la levadura de la hipocresía, a que no se unan con las falsas motivaciones del corazón para cumplir mandamientos que se convirtieron en un dolor de cabeza para todo el pueblo, a dejar atrás el pecado. Eso nos invita el reino de Dios a tenerlo, que nosotros podamos volvernos al Señor, es decir, un cambio de manera de pensar y un cambio de manera de vivir. Y creer en Él. Dice, acepten con fe estas buenas noticias. Dos elementos implican acoger el reino de Dios: el convertirnos, el cambiar nuestra forma de vivir y de pensar, y el creer en Él, en el Señor. Y no es fácil creer. Cuando a usted lo han formado desde pequeño con una idea, con un pensamiento, con una forma de ver las cosas, y alguien al paso de sus días aparece diciéndole que no es así, que es de otra manera, no es sencillo. Muchas veces este texto ha sido malinterpretado y hasta usado para perseguir personas. Perseguir a algunos que no son cristianos. Y algunos desde este texto se han validado para hacer eso. Pero cuando se les enseña que el principio del cristianismo es el amor y que en ese amor no puede haber ningún tipo de maltrato al otro, incluso si no piensa como yo pienso, nos es difícil quitarnos de la cabeza esa forma de pensar. Por eso creer en la buena noticia no es sencillo, es difícil, es complicado, y nos invita a la acogida del reino a creer en el Señor Jesucristo. Quiero ponerlos en un escenario para concluir. El escenario es los primeros lectores del Evangelio de Marcos. Los primeros lectores del Evangelio están sufriendo en el desierto pruebas, dificultades, luchas. Están pasando por la adversidad. Algunos están siendo llevados presos como Juan el Bautista. Están sufriendo de verdad. Pero aún en medio de esos sufrimientos está la buena noticia de Dios. Estos primeros lectores ven reflejada su experiencia de vida con la experiencia de aquellos que caminaron con Jesús en sus primeros momentos. Entonces es como un espejo que les está diciendo, aún en tiempos difíciles hay una buena noticia de parte de Dios. Aún en tiempos de crisis hay buena noticia de parte del Señor. En el desierto, en la prueba, en la cárcel, en las angustias, no podemos dejar a un lado el hablar de la buena noticia de parte del Señor. Eso es lo que estos primeros destinatarios de Marcos escuchan, y al escucharlo se llenan de ánimo. Claramente no hemos vivido los mejores momentos, pero la palabra de hoy nos invita a que aún en ellos no nos olvidemos de algo: la buena noticia de parte de Dios, y es que el reino de Dios está con nosotros, y usted y yo estamos llamados a seguir proclamándolo, a seguir divulgándolo, así tengamos días difíciles. Quiero invitarles allí a tener un acto de conversión y de transformación de vida y de aceptar esta palabra del Señor, y mejor aún, acogerla a través de la fe, porque si Él mora dentro de nosotros, ese reino de Dios, nosotros mismos vamos a empezar a esparcirlo en una tierra donde observamos que se necesita justicia, se necesita amor, se necesita respeto, perdón, misericordia, es decir, todos los valores y los elementos que el Señor Jesús nos enseñó. Ahí donde está, y aquí en nuestra comunidad, por favor, cerremos nuestros ojos y pensemos un momento en esta buena noticia. Salgamos de la iglesia y allá en sus casas totalmente felices, porque hay una buena noticia aún en medio de las dificultades de la vida. El reino de Dios ha llegado. La pregunta es, ¿lo estamos acogiendo?
¿Cómo lo acogemos? Con conversión y con fe. Señor, en esta mañana te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias porque estás con nosotros. Y hoy, no sé cuál sea la situación de cada uno de los que estamos aquí y de nuestros hermanos que están en sus casas, pero independientemente de las luchas, hay una buena noticia de parte de Dios. Y la buena noticia es que el reino de Dios ha llegado. Ese es el inicio de la palabra predicada en San Marcos. Y nosotros nos acogemos, Señor, a ella. Perdónanos, límpianos, ayúdanos a agradarte, a que te sientas contento porque somos tus hijos que nos esforzamos por mejorar. Ayúdanos a tener fe en tu palabra, así hayamos sido formados de otra manera. Que tu bondad y tu misericordia sean sobre nosotros. Amén, Señor. Amén. Amén. Qué buena noticia. El reino del Señor llegó. Así empezó la predicación de Jesús y empezó la vida pública del Señor. Les invito para que no nos soltemos de esas manos buenas de Dios y que ahora que empezamos a vivir tiempos que nos acercan a la semana que llamamos Semana Santa de pasión, muerte y resurrección, empecemos a encontrarnos con que hay una buena noticia de parte de Dios para nosotros. No importa si estás viviendo dificultades, buena noticia, ten fe en el Señor, que Él está para ayudarnos. Dios les bendiga, les invito a seguirnos cuidando. Tengamos cuidado con nuestra vida, con la familia, sigamos teniendo precauciones, la pandemia no se ha ido, Dios quiera que pronto se vaya. Y aquí en la iglesia, todas las normas de bioseguridad para evitar cualquier cosa. Estamos totalmente con las normas establecidas de acuerdo a la Secretaría de Salud. Dios les bendiga, un gusto poder estar con ustedes. No olviden que el martes y jueves tenemos nuestro devocional a las 8 de la noche por el canal en YouTube, Comunidad Cristiana de Crecimiento Integral. Bendiciones para todos y no nos olvidemos, nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mil bendiciones. Damos honor a ti, damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú.